Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema referente a transistores de unión bipolar, que en inglés se traduce como bipolar transistor junction. Y básicamente esto nos da el término que comúnmente se conoce como BJT. Bueno, este tema va a ser algo extenso, entonces voy a dividirlo en varios videos. Este va a ser el primero, y la primera parte va a corresponder a la construcción interna del BJT. Bien, entonces esta primera parte que corresponde a la construcción, pues básicamente estamos hablando de la construcción interna, es decir, a nivel semiconductor, de tal manera que aquí voy a dibujar y consta de tres partes. La primera parte, esta que es la parte superior, la parte intermedia y la parte inferior, al menos como lo estamos viendo. Bueno, esto representa cada una de las terminales, y bueno, en cada uno de ellos tenemos evidentemente portadores mayoritarios. En este caso tenemos portadores electrón. En este caso tenemos en la parte inferior, tenemos también portadores electrón. Y bueno, cada uno de estos es menos. Y en la parte media o en la parte central tenemos portadores positivos, es decir, tenemos huecos. Y bueno, cada una de estas partes, pues si observamos, este es un material semiconductor extrínseco, material tipo N. Este es un material tipo P y este es un material tipo N. Y si observan la diferencia que hice casi evidente en las dos partes N, esta tiene mayor número de portadores electrón. Por lo tanto, se le agrega un signo de más, indicando que está altamente dopado respecto al otro, ¿no? Bueno, cada una de estas terminales tiene nombre. En este caso vamos a poner, aquí se le llama, es el colector. Acá se le llama base. Y acá se le llama emisor. Y bueno, cada uno de ellos tiene el nombre es por alguna razón, ¿no? En este caso, el colector se debe a que colecta electrones. En el caso de la base, estamos hablando de que es un punto común para ambos, refiriéndome a ambas partes, ¿no?, de material tipo N. Y en el caso del emisor, estamos hablando de que es emisor porque emite electrones. Y bueno, esto nos da la representación general
del BJT. Bueno, después de esto, pues lo que hay que ver, hay que analizar, es que, por ejemplo, si observamos y consideramos los temas anteriores del diodo, básicamente aquí tenemos un material tipo P con un tipo N. De igual manera aquí tenemos un material tipo P con un tipo N. Por lo tanto, esto tiene una representación bien. Entonces, como les había dicho, pues esta parte de aquí, la parte inferior, pues es esta que dibujé aquí. La parte superior, pues es esta parte que tenemos aquí. Esta es una representación, no es nada real, pero sirve para ejemplificar y entender lo que es el transistor. Entonces aquí tenemos el colector, la base y el emisor. Y es una representación como diodo. Sin embargo, el símbolo que representa al BJT, pues es este. Si observan, aquí tenemos un indicador que es el que nos indica el LED, perdón, el diodo, como el que va de base a emisor. Y seguimos manteniendo las mismas nomenclaturas. Aquí tenemos el colector, la base y el emisor. Y bueno, aquí después vamos a ver que se genera un más menos voltaje de base a emisor, que es equivalente al del diodo, ¿no?, que anteriormente habíamos visto. Bueno, por el momento, pues estas son las consideraciones iniciales. Y bueno, lo que seguiría es explicar cómo va a funcionar. Entonces, de aquí nos pasamos hacia este otro punto. Entonces, bueno, dejen borrar algunas cosas. Aquí le falta un palito. Creo que hay que borrar esta parte de aquí. Bien, ahí estamos. Entonces lo que haría falta ahora es hacer un pequeño circuito, que básicamente lo requerimos para analizarlo, porque vamos a agregar campos eléctricos, ¿no?, o fuentes de voltaje en este caso. Y como te estamos aplicando una fuente de voltaje, pues necesitamos limitarlo con algunas resistencias. Bueno, y aquí tendríamos tierra. Aquí tenemos un más menos que se le llama BBB. Aquí tenemos otro más menos que se le llama BCC. Aquí tenemos una resistencia que se le llama RB. Aquí tenemos otra resistencia que se le llama RC. Y los nombres pues no son aleatorios, ¿no? Esto se debe a que aquí tenemos la base, aquí tenemos el colector y aquí tenemos el emisor. Bueno, entonces vamos a iniciar con esto que nos marca aquí. Si observamos el símbolo del transistor, pues vamos a iniciar con esto de aquí, porque no es casualidad que esto se marque, se denote, ¿no?, en la simbología. Básicamente esto es el que le da el principio de funcionamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a suponer que estamos trabajando con un voltaje en BBB de aproximadamente 0.7 volts. Es decir, si recuerdan, este número es el voltaje de barrera, el BF de un diodo. Y aquí lo vamos a suponer igual, ¿no?, que es de la misma
es del mismo valor. Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que cuando estemos sobre 0.7, es decir, ya vencimos la barrera de potencial, quiere decir que vamos a tener un flujo de corriente que si seguimos el sentido convencional sería de esta manera, ¿no? Pero ahorita vamos a trabajar con la corriente la corriente real. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos aquí un flujo de electrones que van a estar llegando a nuestro material tipo N, altamente dopado. Por lo tanto, recordemos que cargas iguales tienden a repelerse. Entonces, estos se van a dirigir hacia el límite con el material tipo P, como pasaba en un diodo, y de alguna manera o en algún instante de tiempo van a empezar a pasar hacia la parte tipo P, es decir, tienen la suficiente energía para pasar al siguiente material y recombinarse, y por lo tanto esto ya nos va a dar como resultado una corriente IB. Bueno, esto es en la parte donde está el voltaje BBB. Pero ahora veamos qué pasa de este lado. ¿Qué pasa con esta fuente de aquí? Pues veamos cómo está conectado. Atendiendo al modelo de diodos, básicamente tenemos que a la parte del cátodo le está llegando la parte positiva. Por lo tanto, estamos considerando que esto está conectado como en inversa, ¿no? De tal manera que aquí no va a ocurrir nada, simplemente los electrones van a atraerse por la parte positiva. Y entonces aquí lo que tenemos es que pues, los electrones van a tender a irse al límite del material, sin que haya una circulación de corriente. Simplemente es una atracción, se mantienen ordenados con la tendencia hacia el límite del material. De alguna manera también, como aquí van a ocurrir recombinaciones, de hecho dejen borrar un poco para que se note mejor. Aquí esta parte de aquí, como vamos a tener recombinaciones, prácticamente esos huecos que teníamos disponibles, pues va a llegar un momento en el que van a estar prácticamente ocupados, ¿no? Quizás uno que otro por ahí ya libre, pero bueno, la tendencia es que se van a recombinar todos. Bien. Entonces, ahora pasemos que ahora BBB tiende a ser mayor a 0.7. O incluso exageremos y ya no digamos que es mayor, es mucho más grande que 0.7. Entonces, lo que va a ocurrir es que evidentemente esta corriente IB va a aumentar. Va a estar limitada siempre por su resistencia RB, pero lo que va a ocurrir en esta parte de aquí, en este límite, es que la parte N, esta de aquí, al estar ligeramente dopada, realmente su voltaje de barrera no es tan alto. Y observen que si el voltaje empieza a ser más grande, quiere decir que vamos a tener una disposición de electrones muchísimo más grande. Y entonces los electrones van a estar fluyendo una pequeña cantidad por aquí. Pero va a ser tanta la saturación en esta parte de aquí. Va a haber tantos electrones
y debido a que hay un voltaje de barrera muy pequeño, entonces algunos electrones van a empezar a transferirse a este material. ¿Sí? De tal manera que ahora la densidad de electrones en esta parte va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Pues porque aparte de que están siendo expulsados por esta diferencia de potencial que se está generando aquí, debido a la gran cantidad de electrones que hay en esta región, aparte también se sienten atraídos por la parte positiva de la fuente, de tal manera que va a empezar a haber un gran flujo de electrones por esta parte. ¿Sí? De hecho, va a ser considerablemente más grande que la que circula por IB. Y bueno, entonces aquí nos está generando tres corrientes, ¿no? Tenemos IB, que ya la marcamos, está de este lado. Aquí tenemos una IC por el colector. Y a través de esta terminal se estaría hablando de que está pasando una IE. Considerando que IE va a ser igual a IC más IB. Bien. Y bueno, por último, todo este esquema que acabo de dibujar del lado derecho, hay que pasarlo a términos de corriente convencional y utilizando la simbología, de tal manera que nos quede un poco más apegado a los esquemáticos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces tendríamos aquí nuestro símbolo del transistor, tendríamos una resistencia aquí iría nuestra fuente de voltaje. Acá tendríamos igual una resistencia, una fuente de voltaje y todo esto conectado a tierra. Y bueno, ya sabemos que todo esto tiene su nomenclatura. Aquí tenemos nuestra RC, RB, BBB, BCC, BCC y con sus respectivos detalles, ¿no? Bueno, entonces lo que habíamos hecho anteriormente en la parte de arriba pues era seguir el sentido real de la corriente. El sentido convencional pues sería así, sería aquí IC, aquí tendríamos una IB y aquí circularía una IE. De aquí vamos a sacar varias características importantes. Una de esas características que son dos fuentes, una en la parte de la base y otra en la parte del colector. Si observamos, la corriente que pasa por el colector depende directamente de la corriente de la base, de tal manera que el BJT, esto es como anotaciones, el BJT se comporta como una fuente de corriente controlada por corriente. Y esto es muy importante porque a lo largo de las materias de electrónica que vayan a ver, pues van a ver que hay fuentes, puede haber fuentes de voltaje controladas por corriente, fuentes de voltaje controladas por voltaje, o en este caso fuentes de corriente controladas por corriente. Lo que quiere decir esto que acabo de escribir es que la corriente IC, está aquí, opera
o está en función directamente de IB. Básicamente eso es lo que nos dice. Y este es un punto importante que no deben de olvidar. Bueno, esa es una. La otra es que aquí es donde empieza lo complejo de la explicación del BJT, porque el BJT depende de muchos factores, ¿no? Y por ejemplo están de la polarización, después está lo que es de hecho se llaman técnicas de polarización, están las configuraciones y los modos de operación. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Por el momento con esto termino este video, que es como una introducción al BJT.